Saludos. Saludos. Saludos, saludos. ¿Cómo se sienten? Bien. Ok, bien, alegre, divertido y contento. Vamos hoy a continuar con el tema de las dos simientes, las dos descendencias, las dos proles, que iniciamos en la pasada conferencia. Así que vamos a mantener la mente y el corazón unidos como un solo corazón y como una sola mente, unida al Creador, o por lo menos inclinada al Creador, para que nos ayude a entender el tema que estamos tratando. Vamos a darle la gracia a Dios nuevamente por habernos permitido reunirnos en este lugar y en este momento. Y también le vamos a dar la gracia a ustedes por haber asistido al salón de conferencias del Ministerio El Principio Divino. Pues aquí nuevamente, como siempre, vamos a estar con ustedes. Evelyn Hernández. Y quien le habla, su hermano Julián de Paula. El tema de las dos simientes es un tema de mucha importancia, de suma importancia para los estudiantes, para los intérpretes de la Biblia. Porque es necesario saber que esas dos simientes, como ya lo hemos tratado, representan dos pueblos, representan dos naciones. Esas dos simientes representan dos ejércitos. El ejército de la tierra y el ejército del cielo. Casi todos los profetas y todos los grandes maestros que han venido al mundo y sus respectivos apóstoles o sus respectivos discípulos, cuando salen a evangelizar, cuando salen a predicar lo que han aprendido de su maestro, siempre hablan del reino de Dios. Siempre hablan del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque llegar a ser como el reino de los cielos, llegar a tener la visión, el conocimiento, las cualidades morales y espirituales de uno de los miembros del ejército del cielo, debe ser la meta de cada uno de nosotros, los miembros del ejército de la tierra. El mismo Maestro Jesús, cuando Él vino y evangelizó y eligió a sus discípulos, a sus apóstoles, Él le decía: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes están en la tierra, pero no son de la tierra. Ustedes aquí tienen que vivir como forastero, como extranjero. Y precisamente eso es lo que es un ángel de Dios cuando visita el ejército de la tierra. Porque ellos tienen como misión ayudarnos a nosotros a trascender, ayudarnos a nosotros a aprender, ayudarnos a nosotros a evolucionar
como hombres y como mujeres evolutivos, para que nosotros salgamos de la penuria, para que nosotros algún día podamos salir del dolor, de la miseria y del subdesarrollo en el cual hemos vivido por muchos tiempos. Hubo un profeta y también los apóstoles de Jesús han dicho que la sabiduría de este mundo, de esta tierra, es primeramente animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y los frutos de justicia se siembran en paz para todos aquellos que hacen la paz. Nosotros los hombres y las mujeres, lo que hemos vivido entregado a las pasiones carnales, a las pasiones bajas, a los deleites, a los adulterios, a las fornicaciones, al odio, al rencor, al resentimiento. Ellos, lo del plano superior, lo del ejército del cielo, nos ven a nosotros como lo que somos. Pequeños animalitos en evolución. Todavía bien atrasados, carente de desarrollo, carente de civilización, carente de cultura, carente de filosofía, carente de conocimiento. Y por eso Dios siempre ha enviado mensajero al hombre. Y Dios siempre enviará mensajero a los hombres. Y esos mensajeros tienen como función, tienen como misión principal darnos las orientaciones necesarias para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos salir del subdesarrollo, para que podamos salir del atraso, de la falta de cultura, de la falta de civilización. Sin embargo, cada vez que viene un enviado de Dios, la mayoría de las personas lo rechazan, se burlan de él, lo toman en poco y lo vituperan, lo someten a grandes penalidades, lo someten a grandes sufrimientos y muchos de ellos llegan hasta la muerte por causa de la falta de cultura, por la falta de amor de todos los habitantes de la tierra, de todo el ejército de la tierra. Porque no tenemos amor, no tenemos conciencia. Nosotros necesitamos pasar por un despertar de la conciencia. Nosotros tenemos que aprender a saber lo que hacemos y las cosas que decimos. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret. Cuando fue crucificado por sus verdugos, él pasó por toda clase de maltrato y de burla y de vituperio. Y aún así, cuando él estando en estado agónico, le dijo a su padre, le dijo a Dios: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y cuando Jesús dirige esa frase, esa petición a su padre,
estaba haciendo referencia a nosotros, a todos los hombres y a todas las mujeres que se burlaban de él, que lo golpeaban y que gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y ahí, en esa escena de la crucifixión y muerte de Jesús, habían dos grupos. Habían una representación de dos naciones, de dos pueblos. Los que pertenecían a la nación de Jesús, esas personas lloraban la muerte de su maestro. Gemían la muerte de su maestro. Y sufrían la muerte de su maestro. Pero había una representación de la otra nación, del otro pueblo, que hacía todo lo contrario. Mientras unos lloraban, ellos reían. Mientras unos gritaban: crucifícale, crucifícale, otros decían: suéltalo, suéltalo, no le hagan daño. Y mientras unos gritaban: mátenlo, mátenlo, que desaparezca sobre la faz de la tierra, otros gritaban que deberían soltarlo, que no deberían hacerle daño y que no deberían matarlo. Y ahí, en esa escena, se reflejan dos naciones, dos pueblos. Se refleja el ejército de la tierra, los mortales, los materialistas, y el ejército del cielo, el reino de Dios. Los espirituales, aquellos que habían unido su corazón y su mente a Jesús. Aquellos que habían aceptado el mensaje de Jesús, de Cristo. Entonces, siempre hemos visto esa gran rivalidad entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entre la descendencia de la mujer, Adán y Eva, y la descendencia de la serpiente. Pero sin más preámbulo, vamos a oír la primera lectura de esta segunda parte, donde vamos a compartir el mensaje sobre las dos serpientes. Sobre las dos simientes. Así que para ello vamos a leer la primera lectura. En San Juan 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, muchas gracias. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 8, está la historia de Nicodemo, uno de los principales de los judíos. Ustedes saben que en tiempo de Jesús era un hombre de mucha influencia, de mucha atracción en el pueblo. Y Jesús tenía un estilo de hablar como no lo tenían ninguno de sus contemporáneos. Y
como una consecuencia de esa atracción y de esa elocuencia, de esa forma de oratoria que tenía Jesús, la gente se agolpaba a su alrededor por diversas razones. Entonces, así como hay ahora un grupo de sectas y de religiones que no conocen a Dios ni aman a Dios, así había en tiempo de Jesús. Y cuando Jesús entró en su ministerio, las iglesias, los templos de los sumos sacerdotes, de los fariseos y de los saduceos y de muchas otras agrupaciones religiosas que habían, estaban quedando vacíos los templos, las iglesias, porque todos estaban siguiendo a Jesús. Entonces eso despertó un celo extraordinario entre los principales judíos, porque ellos intimaban a todos sus miembros, a todos sus seguidores, a que no siguieran a Jesús. Porque ellos entendían que la enseñanza de Jesús era una enseñanza diabólica, que era una enseñanza satánica, que lo que Jesús hacía, esos milagros, esas curaciones, esos prodigios que hacía Jesús, ellos entendían y ellos creían que lo hacía por el poder de Beelzebú, el rey de los demonios. Entonces ellos entendían que cuando un hombre o una mujer seguía a Jesús, era un hombre y una mujer que iba a tener al infierno, porque era una secta, era una religión equivocada, era una enseñanza satánica, desde el punto de vista de los sumos sacerdotes, del punto de vista de los fariseos y los saduceos. Entonces ellos como que intimaban a sus súbditos. Ellos a veces, algunos de ellos creían en Jesús, pero temían hacerlo público. Temían decírselo a sus vecinos, a sus familiares, por no recibir los ataques de sus amigos y de sus amigos, de sus compañeros de las iglesias y de sus superiores. Entonces parece ser que Nicodemo, aunque era uno de los principales, de los dirigentes de los judíos, el dedo de Dios había llegado a su corazón y lo había tocado. Y para evitar ser visto por los demás, se dirigió a Jesús en la noche y le formuló algunas preguntas. Dentro de esa pregunta que le hizo a Jesús, él se acercó a él y le dijo, Rabí, porque el concepto Rabí significa maestro. Y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, como un hombre iletrado en el conocimiento del mundo superior, malinterpretó lo que Jesús le estaba diciendo y le dice, pero Jesús, pero maestro, ¿cómo puede un hombre después de viejo volver a entrar al seno materno para volver a nacer? Entonces Jesús le dijo y lo puso claro, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Primero le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
Y después le dice, el que no naciere del espíritu y del agua, no puede entrar al reino de los cielos. Ustedes saben que cuando el hombre pecó, Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos quedaron fuera de la familia de Dios, fuera de la simiente de Dios, fuera del pueblo de Dios, fuera del reino de los cielos. La Escritura dice que después del pecado, en el libro de Génesis, Dios echó fuera al hombre. No fue fuera del jardín que Él lo echó, porque en el jardín estamos y en el jardín hemos permanecido durante todas nuestras vidas. De donde quedamos fuera fue cuando el hombre comió del árbol del que Dios le dijo que no comiera. Ahí fue cuando quedamos fuera del reino de Dios, fuera de la familia divina, fuera de la simiente de Dios. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Que el que no renace del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y obviamente cuando Él dice que si no nacemos de nuevo no podemos entrar al reino de los cielos, es porque estamos fuera. Porque el que está dentro no tiene que entrar. Ya ese está dentro. El que no puede entrar somos y son los que están fuera. Porque la humanidad ha venido practicando el mismo pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, estamos pasando por las mismas consecuencias. Lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, lejos del reino de los cielos. Pero cuando nosotros nacemos del Espíritu, entonces podemos ver el reino de Dios y podemos entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús de Nazaret le decía a su discipulado, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama a los suyos. Pero como no son del mundo, el mundo lo aborrece. Pero nada, no teman. Sabed que a mí me aborreció primero. Así es que aquí no está hablando de la otra forma de nacer de un hombre y de una mujer. Hay dos formas de nacer. Hay una manera de nacer de la carne cuando es engendrado por un hombre, eres hijo de hombre y eres engendrado por un hombre. Pero cuando un hombre que ya ha nacido de la carne conoce a Dios y nace del Espíritu, entonces ese hombre o esa mujer comienza a vivir una vida semejante a la de Cristo, semejante a la de Jesús, y se convierte en un hijo de Dios. Se convierte en la simiente de Abraham, en un hijo más de Abraham. Entonces, cuando somos hijos de hombres, no somos hijos de Dios, somos bastardos. Pero cuando nacemos del Espíritu, cuando nacemos del agua y del Espíritu, entonces nos convertimos en hijos de Dios, hijo del Espíritu, y somos un miembro más del ejército del cielo, del reino de los cielos, de la descendencia de Abraham. Así que, mis hermanos, por eso dice Jesús
a Nicodemo y hoy nos lo dice a nosotros. Lo que he nacido de carne es carne, pero lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no debemos maravillarnos si Dios nos dice, es necesario nacer de nuevo. No se trata de volver a entrar al seno materno, el nacimiento del Espíritu. El nacimiento del Espíritu se trata de hacer un cambio de vida, de hacer un cambio de sentimiento, de hacer un cambio de paradigma, de hacer un cambio de sentimiento, un cambio de carácter y llegar a ser semejante al Hijo de Dios. Porque por eso dice el apóstol Pablo que todos tenemos que llegar a la anchura y a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Porque la perfección no es nuestro origen. La perfección es la meta. Y todos tenemos que ir creciendo y aprendiendo hasta lograr y hasta llegar a ser un hombre y una mujer perfecto. Por eso Dios nos dice, hagamos la paz con Él y busquemos la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Nadie puede llegar hasta Dios, porque Dios es santo. Y el pueblo de Dios también debe ser santo, como Él es santo. La santidad es un principio sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. Nadie puede llegar a ser parte de la nación santa, de la Jerusalén, la celestial. Así que, mis hermanos, vamos a oír la próxima lectura. En San Juan 8, del 21 al 25. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaré, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado. Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Amén. Gracias. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 21 al 25, Jesús entra en una conversación con los judíos. Entró en una conversación con los sumos sacerdotes, con los saduceos, los fariseos. Porque ellos fueron los que más resistieron al maestro. Ellos fueron los que más lo adversaban. Ellos fueron los más alto contrario. Ellos, en tiempo de Jesús, componían la Suprema Corte de Justicia, lo que se llamaba el Sanedrín. Y Jesús, en esa conversación con los judíos, Él le dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. Porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le decían entonces los judíos, ¿acaso tú te vas a matar a ti mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces Jesús les respondió, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Aquí Jesús se identifica como un hombre de arriba. Se identifica como un hombre que no es de este mundo. Y los identifica a ellos
como gentes de este mundo, como gente de abajo. El sexto día Dios terminó de hacer los cielos y la tierra y los ejércitos de ellos. Cuando Jesús dice de él, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba, se está identificando como un hombre que es del ejército del cielo. Y cuando lo identifica a ellos como hombre de este mundo, como hombre de abajo, lo está identificando como hombres y mujeres de la tierra. Por eso Jesús le dijo a su discipulado, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si el mundo lo aborrece, es porque ustedes no son de este mundo. Si el mundo lo amaría, entonces ustedes fueran como ellos, pero ustedes no son como ellos. ¿Y a quién le dice eso Jesús? Jesús le dice eso a su discípulo, a sus apóstoles, a todos aquellos que habían creído en él y que habían modificado su carácter, su conducta, sus sentimientos, sus pensamientos y sus creencias. Pero Jesús, aquella persona que no habían creído en él, que no lo habían seguido, que no lo habían aceptado, lo identifica como hombre del mundo, como hombre de abajo, como hombre de la tierra. Así que también nosotros, si aceptamos a Jesús, si creemos en él, ya no somos de este mundo, ni pensamos como piensa la gente del mundo, ni tenemos un carácter ni un comportamiento como la gente de abajo, como la gente de la tierra. Nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos olor y sabor a Cristo. Y Pablo dice, haya pues en cada uno de vosotros esa manera de ser, esa manera de sentir y esa manera de pensar que hubo también en Cristo. Y esa persona que habían creído en Cristo, esa persona que habían aceptado el mensaje del Maestro, habían transformado su vida, habían cambiado su vida, habían dejado de ser como eran sus padres, como eran sus vecinos, como eran sus parientes, como era su madre, para imitar a Jesús, para imitar a Cristo. Porque Cristo, como Hijo de Dios, como hombre justo y santo, es el modelo a seguir, el ejemplo a imitar. Por eso Él dijo, ejemplo yo le he dado, para que como yo hice, también vosotros hagáis. Cada vez que un hombre y una mujer practica una religión, practica una creencia, practica una doctrina, quiere ser como Jesús, quiere pensar como Jesús, quiere allegar las virtudes y las cualidades que tenía Jesús, el conocimiento que tenía Jesús. Pero cuando un hombre y una mujer se mueve de su casa buscando entrar al reino de Dios, por lo regular siempre hay un maestro, un instructor que le paraliza su idea, que le neutraliza sus pensamientos y lo lleva por un camino errado por donde nunca puede entrar al reino de Dios. Porque los falsos maestros son anticristo, enemigo de Cristo, enemigo de los hijos de Dios, contrario a los que pertenecen al reino de los cielos. Así que, por eso Jesús le decía a los fariseos, si ustedes no creen que yo soy y que yo de Dios he salido, en vuestro pecado moriréis.
porque si no creen que yo soy el Hijo de Dios, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio le he dicho. Jesús siempre le decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era aquel Cristo, aquel Jesús que había de venir. Pero ellos nunca lo creyeron. ¿Por qué? Porque tenían una idea errada de quién era Jesús y de cómo era Jesús, de cómo era Cristo. Y como ellos no vieron en Cristo la idea que ellos tenían de Él, por eso no lo aceptaron y por eso no lo creyeron. Por eso ellos murieron en sus pecados, porque Cristo vino a deshacer la obra que había hecho en ellos Satanás. Y como ellos no aceptaron el Mesías, como ellos no aceptaron a Cristo, por eso murieron en su pecado. Y por eso en lo futuro, los que no crean también, morirán en su pecado. Vamos a oír la próxima lectura. En San Juan 8, del 39 al 47. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Gracias. Otra vez, Jesús entra en conversación con los judíos. Y en ese diálogo, en esa conversación, Jesús le hace algunos señalamientos. Cuando Jesús le dijo, si ustedes fueran de Dios, la palabra de Dios oirían. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y también le añadió y le dijo, por eso ustedes no la oís, porque no soy de Dios. Todo hombre y toda mujer que es hijo de Dios, la palabra de Dios oye, la palabra de Dios habla, y la palabra de Dios obedece, y la palabra de Dios respeta. ¿Por qué Adán y Eva no respetaron, no oyeron, no obedecieron la palabra de Dios? Porque se dejaron influenciar por la serpiente. Por eso dejaron de oír y de obedecer la palabra y el mandato de Dios para obedecer la palabra y el mandato de la serpiente. Y así también los fariseos frente a Jesús. En esa conversación, ellos le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham.
Y Jesús le respondió: si fueren hijos de Abraham, la obra de Abraham harían. Pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre, porque he hablado la verdad. Yo le he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? A Jesús le formula una pregunta. ¿No hizo eso acaso Abraham? Entonces le respondieron: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un solo Padre tenemos, que es Dios. Esa forma errada, equivocada de pensar de los judíos en tiempo de Jesús es la misma forma errada, equivocada y torcida de la forma de pensar de los judíos hasta el día de hoy. Cuando ellos le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, ellos están desmintiendo una verdad. Porque todo hombre y toda mujer que nace en este mundo nace de una fornicación, nace de un adulterio, nace de un pecado. Nosotros somos nacidos de pecado, nosotros somos nacidos de una desobediencia, de un adulterio. Y eso lo heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva dejaron el camino correcto, el camino que Dios les había mostrado, fue cuando dejaron de engendrar en espíritu y comenzaron a engendrar en pecado, en desobediencia. Por eso, desde el principio, Dios le dijo al Espíritu, a Cristo: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esa enemistad, puesta por Dios desde el principio, es la enemistad que se refleja cuando aparece sobre la tierra un hijo de Dios frente a los hijos de los hombres. Porque todo hombre y toda mujer nacido en este mundo es nacido de pecado, es nacido de un adulterio, de una fornicación. Pero esa no es la creencia, ese no es el conocimiento que tienen los judíos. Entonces Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y de Dios he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Satanás, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y a mí, que hablo la verdad, ustedes no me creen. Desde el mismo momento de la caída de Adán y Eva, la humanidad cambió la verdad de Dios
por la mentira de Satanás, del diablo. Y hasta la fecha, cuando tú le hablas la verdad a un hombre o a una mujer inconverso, ellos te dicen, este es un hombre del diablo. Este es un hombre mentiroso. Porque ellos tienen la mente trastornada. El pecado trastorna la mente. El pecado trastorna la mente y el corazón del hombre. Y por eso los judíos, muy pocos de ellos creyeron en Jesús. Porque ellos tenían, la verdad la tenían en lugar de la mentira. Y la mentira la tenían en lugar de la verdad. Para ellos, lo que era verdad era mentira y lo que era mentira era verdad. Para ellos, lo bueno era malo y lo malo era bueno. Para ellos, lo dulce le parecía amargo y lo amargo le parecía dulce. Para ellos, la justicia le parecía una injusticia y la injusticia le parecía justo. Para ellos, para los judíos, para los fariseos, para los sumos sacerdotes, Jesús era un hombre malo y lo que eran malos para ellos eran buenos. Para los judíos, para los sumos sacerdotes, para los escribas y los fariseos, las tinieblas le parecían luz y la luz le parecían tiniebla. Y así sucesivamente todas las cosas la veían torcida, la tenían invertida. Todas las virtudes la tenían invertida. Hasta la fecha todavía eso es así. Porque cuando vuelva el maestro, la guerra que le hicieron en aquel entonces, lo mismo fariseos se la volverán a hacer. Porque ellos entienden, la verdad está con ellos, y el que no está con ellos está en contra de la verdad. Y el que habla otra cosa y enseña otra cosa que no es lo que ellos enseñan, anda mal. Ellos no saben ver la viga de su ojo. Ellos saben ver la pajita que tienen sus hermanos en los ojos de ellos. Así que, mis hermanos, Jesús de Nazaret es certero y es verdadero cuando dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la palabra de Dios obedece, la palabra de Dios habla y la palabra de Dios cree. ¿Quién fue aquel que conspiró contra la palabra de Dios? Fue Satanás, fue el enemigo, fue el gran opositor, el gran contradictor. Y todo lo que se dejan influenciar por la serpiente, contradicen y niegan a Jesús. Contradicen la verdad y niegan a Jesús. Por eso dice Pablo en el capítulo 2 del segundo libro a los tesalonicenses: por cuanto no recibieron con amor el testimonio de la verdad para ser salvos, por eso Dios le envía un poder milagroso engañoso para que crean en la mentira y sean condenados todos los que no aceptaron la verdad. Así que los judíos contradicen a Jesús y contradicirán a Jesús. Los judíos no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Y los hijos del diablo son la simiente de Adán y de Eva, porque piensan como ellos, porque hacen lo mismo que hicieron ellos. Pero la simiente de la serpiente son los hijos del Espíritu, los hijos de Dios. Y todo aquel
que sigue a Dios, oye y obedece la palabra de Dios. Pero todo aquel que no oye y que no obedece la palabra de Dios es un Adán y es una Eva, porque son la simiente de Eva. Así que, mis hermanos, vamos a oír la próxima lectura. Gálatas 4, del 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 patos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén, gracias. Entre esas 2 esposas que tuvo el patriarca Abraham, una se llama Sara y la otra Agar. Y ambas mujeres le dieron su respectivo hijo. El hijo de Agar se llamaba Ismael. El hijo de Sara se llama Isaac. Entonces Pablo, en esa exégesis que nos hace, en esa explicación, nos dice: mis hermanos, estas 2 mujeres y sus respectivos hijos representan los 2 pueblos. Cada una representa un pueblo. Esas 2 mujeres, cada una representan los 2 pueblos. Agar y su hijo representan la Jerusalén actual, el monte Sinaí. Esta y su hijo están en esclavitud. Agar produce hijos para el mundo inferior, para la Jerusalén actual, para el ejército de la tierra. Pero Sara, que era estéril y que nunca dio a luz, que nunca estuvo de parto, esa produce hijos para el ejército del cielo, para la Jerusalén celestial, para el monte de Sión. ¿Por qué? Porque el hijo de Agar nació según de la carne, pero el hijo de Sara nació del espíritu. Y por eso dice el apóstol Pablo que así como en entonces el que había nacido según la carne perseguía, maltrataba y se burlaba del que había nacido según el Espíritu, así también en tiempo de Cristo, así en tiempo también de los apóstoles. Todo lo que habían nacido según la carne perseguían y maltrataban, encarcelaban, apedreaban, lapidaban a los que habían nacido según el Espíritu, a los que habían renacido del Espíritu. Y por eso dice Pablo: hermanos, nosotros como Isaac no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Pertenecemos a la Jerusalén de arriba, no a la Jerusalén de abajo. Nosotros somos hijos de la libre, no somos hijos de la esclava. Y por eso dijo el apóstol:
Por eso dice el apóstol, nosotros como Isaac somos hijos de la libre, no somos hijos de la esclava. No pertenecemos a la Jerusalén actual, pertenecemos a la Jerusalén del porvenir, a la Jerusalén de arriba. ¿Por qué? Porque Jesús también le había dicho a los judíos que ellos eran de abajo, ellos eran de este mundo, pero él no era de abajo, él era de arriba. Y él era extranjero y peregrino en esta tierra. Así también en nosotros deben haber el mismo pensamiento, el mismo sentimiento y el mismo parecer que también hubo en Cristo. No importa que te persigan, no importa que te vituperen, no importa que te maltraten, no importa que te injurien. Tú debes perseverar en la doctrina y en la enseñanza del Maestro. Con amor y con cariño hemos elaborado este mensaje de hoy. Su hermano Julián de Paula y la joven Evelyn Hernández. Así que muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en otro momento como este, pero con otro tema diferente. Dios se le bendiga y Dios le guarde. Amén.